Bueno, muchas cosas para hablar, ¿eh? Sí. Sin parar muchas cosas. Queremos aprovechar a Cristian Ritondo acá porque pasan cosas. No te íbamos a preguntar sobre esto que dijo el presidente, que empezaba una nueva guerra, que no nos hace gracia, que no nos parece acertado, más bien desacertado. Sí, pero el problema es que me parece que es el tema del momento, porque de esto dependen cómo van a vivir los argentinos a partir de la semana que viene. Claro, de la inflación. El presidente le está diciendo, a ver, cerramos el acuerdo con el fondo y empezamos una guerra. Ya, digamos, bueno, independientemente del dicho espantoso. Pero es prometer que se le va a empezar a solucionar la vida a la gente a partir de un hecho que, Cristian, no es... Desde el viernes. No es cierto, desde el viernes, mágicamente, de nuevo. Bueno, los relatos mágicos son parte de este gobierno. La inflación es un problema estructural en la Argentina que tiene que ser atacado desde el primer día. Lo que pasa es que las fórmulas que vienen utilizando, que fueron utilizadas muchas veces, terminan siempre en el mismo fracaso. Si el mismo remedio lo usás para la misma enfermedad y ya fracasó, va a seguir fracasando. Si es el control de precios, es decir que los formadores de precios tienen la culpa, o sea, y vos seguís emitiendo y vos seguís duplicando la cantidad de dinero que hay y licuando los sueldos y licuando las jubilaciones, que son los que más perjudicás, en realidad vos estás generando inflación. Cuando vos decís que no va a haber un tarifazo el 1 de enero y después aumentás boleta de gas, de luz, de agua y el combustible en 2 dígitos que hace años que no pasaba. El inmobiliario quizás también. No, digo, pero pasa todo eso. El 1 de enero lo dijo en el Congreso. Entonces, la verdad que lo que dice que va a empezar el viernes no lo sé. No sé cómo lo harán. Si lo harán con el mismo estilo de siempre. Si harán lista de precios congelados, máximo. ¿Cómo hacemos los próximos años? Digamos, el tiempo que quede a este gobierno que dice una cosa y hace otra, claramente. Lamentablemente, despertar a los argentinos, visualizarlo, entender, y por parte de la oposición es marcar los errores, pero también marcar, y lo dijimos ahora y lo seguimos repitiendo, cómo debe ser nuestro futuro, en dónde debe estar enmarcado. Digo, queda cosas claras, digamos. Este es un presidente que estaba por empezar la guerra y le fue a ofrecer a Rusia ser la puerta de entrada para América Latina. Este es el mismo presidente que tardó en condenar lo que Putin hacía. Por eso, teniendo este presidente... No, por eso digo, es el mismo presidente que hace, digo, el 1 de marzo, en el Congreso de la Nación, tuvo un discurso de que en la Argentina se acabaron los tarifazos, dijo. Entonces, ¿con qué política nueva vendrá? No lo sé. Yo creo que van a reiterar lo que siempre quieren hacer. ¿Pero hay política nueva? Porque el presidente hoy hasta le echó la culpa a Ucrania del tema del pan. La verdad es que el pan le está subiendo, María Laura, a todo el mundo. Ahora, los problemas es que los argentinos que no llegan a comprar un kilo de pan era de antes de la guerra. La guerra no tiene nada que ver. Hay cuestiones estacionales. Ayer, en este mismo programa, vimos. Voy a salgo de eso, un aspiracional de la clase media, un auto. En diciembre del 2019, un auto 0 kilómetros lo comprabas con 17 sueldos promedio. Hoy necesitas 35. Hoy un jubilado compra la mitad de la carne que compraba en diciembre del 2019. No hay el problema estacional. Porque el primero era pero Macri, después pero la pandemia, ahora es pero la guerra. Entonces, siempre hay un pero, va más de la mitad de la gestión, no solucionó un solo tema estructural, pero aparte es un presidente que ha dicho que él no cree en los planes económicos. Cuando le preguntan cuál es el plan económico, dijo que no cree el plan económico. Ahora, aquí estuvo Lustó y dijo que quizás hay posibilidad, justamente porque el gobierno necesita de la oposición, de conversar o de tener mesas en relación a la economía o al programa. ¿Es posible? Pero a ver, tiene un presidente que hoy hace este discurso, creo que estaba Kicillof al lado, de un gobernador que no defiende su provincia. Cuando hablamos sobre el agro, la provincia de Buenos Aires produce el 50% de la agroindustria en la República Argentina, y del total de la exportación es entre el 36 y el 40%. De los 135 distritos, 128 en la provincia de Buenos Aires tienen producción agroindustrial. Si ese gobernador no defiende esa provincia, diciéndole, ojo que lo que estás haciendo con el campo es atacar al campo, es atacar a la producción, es el propio gobernador. Entonces, hay todo un relato. Ellos construyen poder para la impunidad con un relato. Después todo lo demás, los argentinos quedan en el medio de solamente esos dos fines. Entonces sigue habiendo un presidente que es imposible
que convoque y hable con la oposición, porque está más pensando en cómo le agrada al sector del kirchnerismo que cómo termina de solucionar los temas de la sociedad. Yo quería hablar con Pablo, si se pudiera, porque Pablo, les cuento, está en el diario, Pablo Fernández Blanco, y trabajando sin parar. Pero Pablo trae el tema a la mesa de las retenciones. ¿Lo aguantamos un poquito? Sí. Porque, claro, habría, digamos, tole-tole dentro de Juntos por el Cambio al respecto. A ver, hay mucho ruido, básicamente, ¿por qué? Porque Juntos por el Cambio lo que le está diciendo es, mira, nosotros te acompañamos, lo digo, esto no se va a asociar Cristian en esto, pero fue así. Te acompañamos en el tema de la deuda del fondo, pero pará, si vos te volvés a abrazar a Cristina en un discurso como el de las retenciones, bueno, veremos hasta dónde llegamos. Un poco es lo que está pasando. A ver, lo cierto es que nosotros creíamos que cumplimos con la atribución que tenía el gobierno, que tenía el Congreso, y no era acompañar al gobierno, sino acompañar a la Argentina en la renegociación de la deuda en cuanto a su financiamiento. En cuanto al plan, para hacerlo lo criticamos, lo poco que supimos lo criticamos, porque no tiene reformas estructurales de la Argentina mirando hacia el futuro, que tiene que ver con lo laboral, que tiene que ver con lo tarifario, que tiene que ver... Digo, hay un montón de reformas que la Argentina debe discutir el Congreso, y la debe hacer mirando hacia adelante, no en planes cortos y de relato. Hoy si uno dice, ¿el plan en qué se basa? Se basa en que sigamos teniendo una inflación alta y que licuemos sueldos y jubilaciones. Y eso le da el diferencial para bajar el déficit. Y del otro lado, ¿dónde van a cazar? Siempre el zoológico. No tiene otra idea que no es aumentar impuestos y retenciones. Bueno, deprimente lo que está contando. No, lo que sucede es que me parece que la capacidad de razonamiento de los argentinos tiene un límite, porque, insisto, el presidente parecía que se estaba abriendo a un razonamiento con la oposición. El discurso de hoy es, lo digo claramente, Cristina, perdóname que no lo voy a volver a hacer. ¿Cuánto dura entonces la posición del presidente en general? Y esta le duró 3 días, María Laura. ¿Cuánto dura cada posición? No dura nada, ¿no? Pablo Fernández Blanco está ahora sí en la redacción de La Nación. No dura nada, Pablo. Una postura supuestamente de conversación y de acuerdo ya terminó cuando empieza a hablar del cierre de exportaciones y de retenciones. Ni hablar. María Laura, acá hay una cuestión importante y es que tenemos que ver la inflación en dos niveles. Por un lado, el nivel económico, que es lo que le afecta todos los días a la gente el bolsillo, y por otro lado, el nivel político. A Alberto Fernández le conviene declararle la guerra a los precios, aunque en términos políticos, pero en realidad eso no va a cambiar la situación tremenda del bolsillo de los argentinos. ¿Sí? Esto lo tenemos que tener claro, por eso todo lo que se hizo hasta ahora no funcionó y el único capaz de controlar la inflación es Alberto Fernández con el Banco Central. Estamos complicados entonces, ¿no? Estamos recontra complicados. Acá creo que Cristian lo dejó bastante claro, o sea, no van a poder influir en lo que decida el gobierno en relación a la economía. No, porque digo, nosotros tenemos otra idea, lo decía Pablo, digo, si vos seguís emitiendo, si crees que el endeudamiento del peso no te genera ninguna consecuencia, entonces te endeudaste en 2 años en 65.000 millones de pesos, pero es el valor de 65.000 millones de dólares. En realidad, lo transportaste al 2024. Si vas en 25.000 millones de dólares más ahora, o sea, vas a terminar en una deuda en estos 4 años aproximadamente de 90.000 millones. Digo, con esa deuda, pero emitiendo todo el tiempo, pensando que el papel no tiene problema, es fotocopia. Digo, vamos a terminar como Venezuela, que ya es digital. Como es tanta la plata que te tienen que dar, te lo dan en forma digital. Claro, Cristian, de todas maneras, sí, Pablo. Cristian, ustedes tienen en las manos un proyecto interesante de Martín Tetaz para atarle justamente, cortarle esta posibilidad al gobierno, que es declarar la independencia del Banco Central y que sea autónomo con respecto al gobierno, por lo cual no podría emitir. ¿Vos creés que esto se puede llegar a aplicar antes del 2023? Yo, a ver, vamos a decir, lo de Martín, ahí está el proyecto de Martín, hay un proyecto que hemos presentado con Fernando Iglesias y una serie de diputados, que es que por 2 años haya una imposibilidad de aumentos de impuestos, de tarifas, inclusive sacar aquellos que se pusieron por la pandemia. Nosotros tenemos un gobierno que aumentó 16 impuestos e inventó 4 nuevos.
Está bien, pero yo lo que te pregunto es esto, me parece que es lo que queremos decir. Este Alberto que dice que la inflación es culpa de los 4 años de Macri, este Alberto que dice que tenemos que ir a la guerra, este Alberto que pone retenciones, ¿es un Alberto que puede volver a votar algo con la oposición, como pasó ahora? Yo puedo decir una cosa, yo creo que el presidente no votó algo con nosotros. El delegado del presidente, que fue Martín Guzmán, nos mintió y el día anterior a que nosotros votemos, dijo que no se podía incidir el plan económico del financiamiento. Y nosotros entendimos que constitucionalmente, por las atribuciones que tenía la ley de sostenibilidad, nosotros lo único que teníamos que votar esto. Y el esfuerzo recayó en quienes están en el Congreso, que fue el presidente del bloque y el presidente de la Cámara, no el Ejecutivo. No hubo interlocución por parte de esta oposición con el Ejecutivo, sino hubo con quien lo representa en la Cámara. Germán Martínez como presidente del bloque y Sergio Massa como presidente de la Cámara. ¿Sabés lo que me preocupa? Sin poder tener injerencia en nada y viendo que, como dice Rubén, le dura 3 días las decisiones al presidente, que la inflación no va a ser ni siquiera lo que está previsto, porque ya sabemos que la guerra de Ucrania nos está trayendo 32% era en el presupuesto. 32. Pero vos sabés que van a aumentar mucho más porque aumenta el petróleo. Se calcula 4, ¿no? ¿Cómo? Febrero ya se calcula en el 4, ¿no? Pero ¿no? imagínate cuando llegue el invierno, cuando necesitemos gas, estamos importando gas, no tiene gas el mundo, o hay algún, digamos... El gas por 6. Y ¿no? Entonces no podemos hacer nada, la miramos de afuera. No, yo lo que creo es que, a ver, para que tengamos idea, hay un presidente que no agradeció a la oposición al otro día que votó. Tuvo quórum y votación, y se salvó de default por la oposición. No tuvo ni el gesto de agradecer. Tampoco privadamente. No, ni pública ni privada. El gesto de agradecer a una oposición responsable que salvó a la Argentina del default. ¿Por qué lo salvamos? Porque nosotros vivimos, todos los que estamos acá, el 2001 en la Argentina. Claro. Sabemos lo que significa para la pobreza, sabemos lo que significa para la producción, para la exportación, para la importación y lo que significa el aislamiento de un país. Esto que nosotros sabemos y que lo sabemos todos los argentinos y que lo evitamos por responsabilidad de la oposición, y no solamente de Juntos por el Cambio, sino de otros sectores como los federales y otros sectores más que votaron en forma conjunta con nosotros, nunca tuvo el agradecimiento del presidente de la Nación, decir agradezco a la oposición porque mi fractura interna me habría mandado un default. Gracias, Cristian. No, muchas gracias a ustedes. Feliz cumpleaños. Muchísimas. Nunca me han dicho tantas veces feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Nosotros en la mesa no te dijimos. Pero no hay nada más lindo que te digan 20 veces feliz cumpleaños. Pero me sorprende. Es que la mesa después va a traer para blindar, claro. Supongo. No traje nada. Le traje a Leonora, que también cumpleaños, Leonora Col. ¿Sabía? Ah, no, sabía. Y Elisabetta Piqué también cumpleaños. ¿Está bien? Ojo, Ojo con las piscianas. Ojo con el 15 de marzo. Gracias de verdad. No, muchas gracias. Atenti porque no descansamos hoy. Nos vamos a meter en un tema.